de la función vectorial evaluada en la función escalar, multiplicada por la derivada de la función escalar. ¿Estamos? Misma historia. Todo eso se puede probar, entre otras cosas. ¿Sí? Eso es muy sencillo hacer, es decir, hacer cálculo de funciones vectoriales es una cosa extremadamente sencilla. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a ya hacer un poquito de cálculo, ya sabemos cómo funciona esto. ¿Correcto? Aquí tenemos esta funcioncita, ya sabemos que está definida para todo t mayor que -1 y diferente de 0. Eso ya el dominio de esta función ya lo hemos visto. Entonces, cómo calculamos el límite? ¿Cómo calculamos esta? Obsérvese que esta función no está definida en t igual a 0. ¿Sí? Es decir, f de 0 no existe, pero eso no quiere decir que el límite de esta función en 0 no exista. Es decir, pongámoslo un poquito más en contexto y un poquito más amplio la cosa para que no perdamos tanto tiempo. Como 0 no está en el dominio de esta función, no está en el dominio de esta función vectorial, quiere decir que en 0 la función es discontinua. ¿Estamos todos de acuerdo? Dice Enrique, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, cuando uno tiene una discontinuidad, uno quiere clasificar esa discontinuidad. Las discontinuidades, ¿cómo pueden ser? Señores. Removibles o evitables, de salto finito o asintótico. Infinito. Sí, exactamente. ¿Y la otra qué es? Asintótica, la que usted dice infinita, ¿no? Vean infinito en las gráficas. Entonces, para yo remover la discontinuidad, tengo que, así la función sea discontinua en el origen, pues yo tengo que saber si mi función, ¿sí? Tiene límite en 0, porque si tiene límite en 0, la discontinua en 0 es removible. Si no tiene límite en 0, la discontinua es irremovible. Entonces, ¿qué vamos? Acuérdense, calcular el límite de una función vectorial en un punto es calcular el límite de cada una de las componentes en el 0, en este caso. Si todos ellos existen, entonces se dice, si todos los límites de las componentes de f existen en 0, entonces dice que el límite de la función vectorial, primero que todo, existe, y segundo, pues el límite en ese caso es un vector. Vamos a ver cómo se hace eso. El límite, la primera componente en 0, aquí aplican L'Hopital, es 1, porque es una forma 0 sobre 0, ¿no? En la segunda componente es otra forma 0 sobre 0. Ah, no, sí, a ver si es 0. Sí, es 0, 0 sobre 0. Vuelvo el L'Hopital y me da un medio. En el último es un límite fácil porque es el límite del cociente. ¿El límite del numerador existe? Sí. ¿Límite del denominador existe es diferente de 0? Sí. Luego, límite del cociente es cociente límite si ese límite me da 3. Por lo tanto, como cada uno de los límites de las componentes de mi función vectorial existen en 0, entonces el límite de mi función vectorial en 0, puedo primero que todo decir que el límite de mi función vectorial en 0 existe. Y el límite es el vector de esos tres valores que nos acaban de dar esos tres límites. Uno que se viene para acá, un medio que se viene para acá y 3 que se viene para acá. Entonces, el límite de una función vectorial es si existe, es un vector. Eso en ese caso quiere decir que esa discontinua es removible. Es decir, usted a partir de este límite puede definir una nueva función que sea continua en todo, para este caso, para todo t mayor que -1. ¿Queda eso claro, jovencitos? Evidentemente, ¿todo claro, jóvenes? Sí, profe. Listo. Si alguno de estos límites no existe, por ejemplo, ¿qué pasa si este existe, pero este no? Pues obviamente en ese caso, como uno no existe, entonces el límite de la función vectorial en el punto no existe, y en ese caso la discontinuidad sería irremovible, ¿no? Bueno, yo usualmente prefiero utilizar más las palabras removible o irremovible. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplito. Tenemos esta función vectorial. ¿Qué pasa? En 0, obsérvense que este último límite no existe. Voy a escribirlo acá, esto aquí no está, no existe. ¿Por qué no existe? Porque el límite del numerador, cuando t tiende a 0, existe, es 3. Y el límite del denominador, que es t, cuando t tiende a 0, es igual a 0.
Hay un teorema que ustedes deben haber visto en cálculo 1, que cuando dicen que usted tiene un límite de un cociente y el límite del numerador existe. Un momentico, voy a correr un poquito esto. Un momentico, yo corro un poquito esto para acá. A ver, esto para acá. Exacto, lo quiero correr acá. Si tiene el límite de un cociente y el límite del numerador existe, es diferente de 0 y el límite del denominador da 0, entonces el límite del cociente no existe. Porque el límite del numerador es diferente de 0 y el límite del denominador en 0 da 0. Entonces, este límite no existe. Y como el límite de una de las componentes, no existe, pues entonces el límite de esta función vectorial en 0 no existe. Eso quiere decir que esta función vectorial es discontinua en 0, primero porque el 0 no está en el dominio de la función. Pero como este límite de esta componente no existe y el límite de la función vectorial en 0 no existe, esa discontinua es irremovible. ¿Claro como el chocolate, jóvenes? Sí, profe. Esto es hacer un repasito de cálculo, ¿qué? De cálculo 1. Derivadas, misma historia, lo que te decía ahorita. ¿Sí? Si tengo una función vectorial, entonces la derivada de una función vectorial es la derivada de cada una de las que, de las componentes. Por ejemplo, carachos, aquí se me metió un asunto. Por ejemplo, f de t vale ¿cuánto? Coseno de t, seno de t. ¿Cuánto vale la derivada de f de t? Pues derivamos cada una de las componentes respecto a t, lo que estoy diciendo acá. ¿Sí? La derivada de coseno es, menos el seno. Y la área del seno es coseno. ¿Sí? Una cosa importante, acuérdense que desde el punto de vista físico esto representa posición. Primera derivada es velocidad. ¿Sí? La magnitud de la velocidad se llama la rapidez. En este caso la rapidez es constante. Y la segunda derivada es la ¿qué? La segunda derivada es La aceleración. aceleración. Entonces, y la primera derivada y la segunda derivada es la primera derivada, o mejor, la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Es decir, para obtener la segunda derivada, vuelvo a derivar la primera derivada. Entonces, ¿cuánto es la derivada de menos seno de t? ¿Cuánto es la derivada de menos seno de t? Menos coseno de t. Que es lo que está aquí. ¿Y cuánto es la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno de t. Y lo que podemos observar en este caso es que la segunda derivada o la aceleración en este caso es igual al opuesto de la que, de la posición. Es una cosa bonita, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí tengo otro ejemplito, una función en el espacio f de t, logaritmo natural de t, 1 sobre t y menos 1 sobre t cuadrado. La primera derivada, la derivada del logaritmo es 1 sobre t, la derivada de 1 sobre t es menos 1 sobre t cuadrado y la derivada de menos 1 sobre t cuadrado es 2 sobre t cubo. Segunda derivada, la derivada de 1 sobre t, que es menos 1 sobre t cuadrado. La derivada de menos 1 sobre t cuadrado, que es 2 sobre t cubo, ¿no? Y la derivada de 2 sobre t al cubo, que es menos 6 sobre t a la cuarta. Es decir, estas cosas son fáciles de encontrar. Igualmente ustedes podrían encontrar aquí, encontrar la magnitud. Obsérvese que la magnitud de una función vectorial es una función escalar, es una función de una variable. Entonces la magnitud, está la rapidez, ¿no? Y es una función escalar. En este caso, la magnitud, ¿cuánto nos daría? Raíz cuadrada de 1 sobre qué? 1 sobre t cuadrado más 1 sobre t a la 4 más 4 sobre t a la qué? 6. T al cuadrado. No, a la 6.
A las 6, sí. Ok, aquí estamos. Entonces esa sería la magnitud, la rapidez, la magnitud de la velocidad o rapidez con la cual, vamos a ver después que esto tiene que ver con movimiento de partículas, ¿no? Bueno, ya les dije, ya les expliqué previamente pues lo de las reglas de la derivada, pero de todas formas pues revisen los apuntes y las presentaciones de clase, pues que eso está más bien explicado ahí. Bueno, interpretación de la derivada, esto es importantísimo, esto es importantísimo. Resulta que hasta el momento, y esto se observa aquí en la entrada cuando nosotros lo hicimos, yo hago la gráfica y en la medida y entre otras cosas aparecen estas flechitas y la gente se pregunta, bueno, ¿y eso por qué? Pues resulta que cuando, va a ampliarlo aquí, resulta que en los reales hay un orden. Es decir, yo puedo decir en los reales quién es menor que quién, o si dos números reales son iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en los reales, cuando hay un orden, yo arranco en A, me desplazo y termino en B. Y también sé además que los valores de A van aumentando hasta llegar a los valores de B. En fin, cuando tomo el valor inicial de A, estoy con la gráfica de la función aquí. Y en la medida que los valores de T se mueven entre A y B, los valores de la función vectorial se mueven de f de A hasta f de B. Es decir, a este valor inicial de A le corresponde este punto inicial en la curva y a este valor final de B en los reales le corresponde este valor, este punto f de la gráfica de la función. Eso entonces induce de manera natural una orientación en la gráfica, una dirección de desplazamiento a lo largo de la curva, que es la gráfica de la función vectorial. Pero es una cuestión geométrica, intuitiva. Una gran ventaja que va a tener la derivada es que nosotros vamos a poder orientar la curva sin necesidad de tener que recurrir a la gráfica de la función. Esa orientación la da la derivada de la función vectorial. Recuerden que la derivada de una función vectorial, vuelvo, lo insisto, no lo he dicho, pero la derivada de una función vectorial es un vector. Como el límite de una función vectorial es un vector, la derivada de una función vectorial es un vector. Y ese vector, la derivada, el vector que es la derivada de una función vectorial, entonces nos va a dar la orientación, es decir, la dirección en lo largo de la cual se va desplazando la partícula. Veamos eso cómo sucede. La derivada, por definición, yo la calculo, la observo como está aquí. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de t más h, f de t más h menos f de t sobre h. ¿Ok? H como h tiende a 0, tenemos que entender, voy a hacer esa pequeña observación aquí. Esto quiere decir que h es diferente de 0, es decir, h puede estar antes o después de 0, es decir, h puede ser menor que 0 o mayor que 0, ¿sí? Y segundo, h es muy cercano a 0. Muy bien. Es decir, no se olviden, h diferente de 0 quiere decir que h puede ser negativo si está antes de 0 y positivo si h está después de 0. ¿Ok? Eso lo podríamos, yo mejor hacer aquí una grafiquita. Aquí está este señor, aquí está el 0. Este es el 0, entonces h puede estar a la derecha o h puede estar a la izquierda de 0, pero muy cercano a 0. Este es el caso h negativo, este es el caso h positivo. Independiente de si h es positivo o negativo, entonces yo tomo el valor f de t, que sería el valor inicial, y f de t incremento este t en un h, que puede ser positivo o negativo, y obtengo un valor final, que es f de t más h. Valor inicial, valor final. Hago la resta entre esos dos puntos. Como estos son vectores, esta es la posición inicial y esta es la definición, entonces el vector que va de f de t a f de t más h, que es f de t más h menos f de t, se llama el desplazamiento de f de t a f de t más h. Y ese desplazamiento lo divido por h. Acuérdense, este h puede ser positivo o negativo. Y cuando tomo el límite de ese desplazamiento en f y lo divido por h, por el incremento que yo tomé en el tiempo, o en t mejor,
y tomo ese desplazamiento sobre ese incremento y hago el límite cuando h tiende a 0 o cuando el incremento tiende a 0, entonces si ese límite existe, me da la derivada. No se olviden que la derivada es un vector. Esa es la matemática. Miremos entonces cómo funciona la geometría para este caso, para que usted lo entienda. Entonces, volvamos. Decía yo que tomamos un t inicial, aquí está, lo incrementamos un h, entonces tenemos un incremento, un tiempo o un valor t más h, y entonces f evaluado en ese t inicial me da la posición inicial y f evaluado en t más h me da la posición final. Y entonces yo trazo a continuación, me voy aquí a la gráfica, voy a suponer que h es positivo. Obsérvese que como yo estoy asumiendo que la partícula se mueve en esta dirección, entonces en este sería el punto inicial y este sería el punto final cuando h es positivo. ¿Queda eso claro? Como me muevo en esta dirección, este es el punto inicial, este es el punto final. Quiere decir que como estoy moviendo en esa dirección, punto inicial, punto final. Encuentro el incremento de f, es decir, encuentro ¿el qué? El desplazamiento que hay entre el punto inicial y el punto final. Es decir, es el desplazamiento es el vector que va desde el punto inicial al punto final. ¿Y cómo es el vector que va de este punto a este punto? Pues es este vector menos este vector. Eso es el desplazamiento de f a f de t más h. ¿Sí? A ese desplazamiento lo dio por un h positivo y muy pequeño. Bueno, como h es positivo y muy pequeño, cuando ustedes dividen por una cantidad muy pequeña, pues ese cociente es una cantidad muy grande. Por ejemplo, yo tengo 1 sobre 0,5, que lo mismo que tener 1 sobre un medio, y esto me da 2. Es decir, cuando yo divido por un número muy pequeño, me da una cantidad muy grande. Es decir, al incremento, cuando yo divido el desplazamiento por un h muy pequeño, lo que hago es que ese desplazamiento sea un vector que se expanda. Se expande. Y entonces aquí tenemos originalmente el vector, que del punto inicial al punto final, que es el desplazamiento, y al dividir al desplazamiento por h, eso lo que hace es incrementar el vector, que es este vector que está acá. Ahora, ¿qué hacemos? Movemos el punto. Punto inicial, punto final, desplazamiento. Ahorita el desplazamiento lo dividimos por h, se expande el vector desplazamiento. No se olviden que h es positivo, ¿no? Vuelvo y me pongo por acá. Punto inicial, punto final, desplazamiento. Al desplazamiento lo divido por ¿quién? Por h. Y de esa manera, entonces, ese vector, ese desplazamiento dividido por ese h, cuando h tiende a 0, hace que este vector, que originalmente era ¿qué? Era un vector que era secante, ahorita se vuelve un vector que es ¿qué? Tangente. Por lo tanto, desde el punto de vista geométrico, la primera derivada, desde el punto de vista físico, la primera derivada significa velocidad o el vector velocidad. Y desde el punto de vista geométrico, la derivada representa el vector tangente a la gráfica del punto f de t. ¿Quedó eso claro, jóvenes? Sí, profe. Bueno, la pregunta es qué pasa si h es negativo y resulta que como h es negativo, cuando h es negativo, entonces f de t más h está antes, ¿sí? Porque si h es negativo, voy a decir a un grafiquito aquí, si h es negativo, entonces por acá estaría t más h cuando h es negativo. Y por aquí estaría t más h cuando h es positivo. Es
Es decir, cuando h es positivo, t más h está después de t. ¿Sí? Y cuando h es negativo, t más h está antes de f de t. Y como la partícula se mueve en esta dirección, y en este caso cuando h es negativo, entonces por aquí tendría yo a f de t más h con h negativo. Nuevamente, ¿qué hago? Trazo el vector desplazamiento desde el punto inicial, que es f de t, al punto final. Ahora, divido por quién, por h, pero como h es negativo, al multiplicar un vector por un valor negativo, entonces se invierte la qué, la dirección. Pero no solamente, como h es negativo y es muy pequeño, no solamente cambia la dirección, sino que también lo expande al vector. Y obsérvese que este vector secante sigue marcando en la dirección de desplazamiento de la curva. Así que independientemente de si h es positivo o negativo, este señor siempre, este sector tangente siempre va a estar marcando en la dirección de desplazamiento de la curva. Por eso es que cuando la partícula viene viajando y si pierde control, ¿en qué dirección se va la partícula? ¿Por qué dirección? Por la tangente. Por la tangente. Y más que por la tangente, por la dirección del vector tangente. Y la dirección del vector tangente la da la ¿qué? La primera derivada. Eso es física elemental potenciada con estas funciones vectoriales. Entonces, la de una, y cuando usted, a partir de este momento, la dirección de una curva, ya entonces no la da la gráfica de, como hicimos originalmente. Ah, yo miro la grafiquita, donde se mueve, no. Empiezo a incrementar valores aquí, y entonces la cosa empieza a moverse acá, y entonces digo, sí, se mueve en esa dirección. No, eso no es necesario. Simplemente ya debemos tener en cuenta que la derivada de una función vectorial sí existe en un punto. En ese punto indica la dirección de desplazamiento a lo largo de la curva, es decir, la dirección del vector tangente. Esa es la cosa más importante que hay que hacer acá. Por ejemplo, aquí está un ejemplito que yo hice en GeoGebra. Encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f de t. Cuando t vale pi medios, encuentro f de pi medios, que es el punto, la derivada, que es el vector tangente. Ok, la área de coseno es menos el seno, la de seno es el coseno y la área de t vale 1. Y evalúo esta derivada en pi medios. Seno de pi medios es 1, entonces aquí me queda menos 1. Coseno de pi medios vale 0, aquí me queda 0, y aquí es 1, aquí es 1. Entonces, este que está aquí es el vector tangente. Entonces, yo tengo que encontrar la recta tangente en este punto y en esta dirección. Entonces, x de t es igual a el punto más t veces la dirección. Y esto representa la ecuación de la recta tangente, la gráfica de la función vectorial, en el punto de coordenadas 0, 1, pi medios. Bueno, aquí ustedes pueden mirar las instrucciones. Aquí grafé la curva para valores de t entre 0 y 2 pi, que es esto que está aquí, ¿no? ¿Ok? Esta es la función vectorial. Después grafiqué el punto P, que es el que aparece acá. Y finalmente tomé esta gráfica. Para hacer esto, pues simplemente x de t, lo escribí de acuerdo con lo que aparece aquí. Es decir, aquí sumo componente a componente, ¿no? Entonces me quedaría que es de t 0. Esto me daría 0, 0 más menos t. Entonces esto aquí me quedaría menos t. Primera componente del punto es 1, más t por 0 da 0, entonces aquí me queda 1. La última coordenada del punto es pi medios más t veces la dirección. Es decir, eso es 1. Es decir, aquí pi medios más t. Y para poderlo graficar, pues yo supuse que eso es lo que está precisamente acá, ¿no? Eso es lo que está aquí, ¿no? Menos t1 es esto lo que está aquí. Y grafiqué esa recta para t evaluando, para este valor de aquí que está t entre menos 5 y 5. Entonces, mire, aquí es esta recta que está roja, es esta rojita. Esta es la curva, este es el punto de tangencia y esta es la recta tangente. Esa es la representación geométrica de la derivada. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, mis jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, la integral, la misma historia.
Entonces, aquí les dejo una notica importante para que ustedes la revisen, mis estimados jóvenes. Revisen esto. Esto es bastante importante para ustedes para que le cojan el ritmo a este asunto. La derivada de una función vectorial es otra función vectorial y la derivada es un vector. Y ya dijimos que es el vector tangente a la gráfica de la función en el punto f de t. Y nuevamente, aunque lo he hecho, pero por favor revisen nuevamente las propiedades de la que, de la derivada. Bueno, aquí hay un ejemplito también ya para lo que es integración, integral indefinida, que también se cumple. La integral indefinida de una función vectorial es una función vectorial. Tengan cuidado con lo siguiente, por ejemplo aquí, entonces integro. Para integrar la función vectorial, entonces integro componente a componente. La integral de coseno es el seno y más una primera constante por la primera componente. La integral de seno es menos el coseno más una constante en la segunda componente. Entonces separo la parte variable de la parte constante y me aparece entonces que la integral de esa función vectorial, la integral de la función vectorial f de t, con respecto a t, es la función vectorial de componentes seno de t menos coseno de t más una constante. Pero no se olviden, por favor, que esta constante aquí, tal vez no lo he escrito aquí, la constante de integración, la tal constante de integración no es una constante, sino que lo podríamos llamar el vector constante de integración, es el vector de estas componentes, C1 y C2. Perdamos eso ahí de vista, ¿no? Bueno, otra cosa importante acá es que los teoremas fundamentales del cálculo, tanto el primero como el segundo, pues también valen, ¿no? Entonces, por ejemplo, obtenga un vector f de t para el cual la derivada de esto y además la curva pase por, además de que tenga este vector tangente pues pase por este punto, ¿correcto? Entonces, ustedes pueden resolver este problema de dos maneras. Uno, para hacer esto, primero, integran de manera indefinida, es decir, integran aquí, integran acá, integramos acá. Entonces, en ese caso, haciendo ese proceso, la integral de f de t, la integral de a la menos t, la integral de a la t y 3. Esto en la componente a componente. La integral de a la menos t es menos a la menos t. La integral de a la t es a de a la t, más 3 veces t y más una constante. Obviamente, por favor, tengamos en cuenta, aquí no lo he escrito, pero en este caso la constante es un vector. El vector constante tiene componentes C1, upale tupale, C2 y C3, porque es un campo vector, una función vectorial en R3. ¿Listos? Entonces, para yo poder encontrar mi función vectorial, lo único que me falta es encontrar esta constante. Entonces utilizo esta condición. F de 0 es igual a 1,15. Entonces, F de 0 es F de 0. Si evaluamos esto en 0, e a la menos 0 es e a la 0, que es 1. Entonces aquí me da menos 1. E a la 0 es 1. Y 3 por 0, 0. Entonces esto es F de 0 más la constante y eso vale 1,15. ¿Listo? Despejo a C, tun, 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 y encuentro entonces que C es una resta por esta resta de vectores y vale 2,05. La otra opción que a ustedes les queda es utilizar el segundo teorema fundamental del cálculo, que dice que la integral anula la derivada. Bueno, aquí hay dos versiones realmente de este teorema, ¿no? Voy a introducir una página aquí adicional para explicarles esto del teorema fundamental. El primer teorema fundamental dice lo siguiente, para funciones vectoriales, vuelvo a insisto, vale. El primer teorema dice que de la derivada, wow, a ver, derivada con respecto a t de la integral entre t0 y t de f
de U es igual a f' de t. F' de t. Ay, Dios mío. Es igual a f de t. Y el segundo teorema fundamental del cálculo dice que la integral entre t0 y t es una versión que yo les voy a poner aquí, aunque esto lo ponen en otra manera, de f de u es igual a f de t menos f de t0. Ok. No se olviden que esta diferencia que representa, t es el valor inicial y t es el valor final de t. Luego f de t menos f de t0, ¿qué representa? Luis Enrique. Rueda, a ver, alguno. ¿Qué representa ese? ¿Qué profesión no le entendí la pregunta? ¿Puede repetir? En esta integral, ¿qué representa si f de t0 y f de t0 es el punto inicial y f de t es el punto final, y esos son vectores? ¿Qué representa esa diferencia? Vector. Aquí estaría f de t. Esto sería f de t0. Es la distancia entre los dos puntos. No, señor. No, señor. Es bueno lo que usted acaba de decir. ¿Qué representa f de t menos f de t0? Acaba de decir ahorita. Un vector. Es un vector, pero ¿qué vector representa eso? Dirección. El desplazamiento, profe. El desplazamiento de f de t0 a f de t. Y la distancia entre esos dos puntos es la magnitud. F de t0 menos f de t0, f de t menos f de t0. Esta es la distancia entre quién. La distancia entre, ay, me está oliendo la mano, está escrito en todo este fin de semana. La distancia entre quién, entre f de t0 y f de t. Mientras que este señor que está aquí arriba representa el desplazamiento de f de t0 a f de t. Es muy bueno que se supone que ustedes debieron haber visto estas cosas en cálculo 1. Bueno, la gran diferencia aquí era que allá eran con vectores constantes, aquí son con vectores variables. Pero esa es la... ¿Queda eso claro? ¿Queda eso claro? Sí, señor. Ok. Entonces, este es el primer teorema fundamental del cálculo para funciones vectoriales. Y yo después les escribo esto mejor. Y este sería el segundo teorema fundamental del cálculo para funciones vectoriales. De esta formulita, pues yo puedo despejar a f de t. ¿Sí? Y aparece otra formulita muy clásica de la física. F de t, la posición final, acuérdense que esta es la posición final, es igual a la posición inicial más la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de la velocidad con que se mueve la partícula entre esos dos puntos. ¿Estamos? Posición final. Esto sería posición inicial. ¿Y esto sería qué? Sería la velocidad. La velocidad. Acuérdense que geométricamente f' es el vector tangente, pero físicamente es velocidad. Y eso lo sabemos en física, ¿se acuerdan? Eso lo vemos en física. La posición, entre otras cosas, uno tontamente enseña esas cosas en cálculo, uno le llama y se le llena la boca así de babas. Se llama el teorema fundamental del cálculo. Y cuando la gente deja de reconocer que esto es pura física, ¿no? La posición, si usted conoce la velocidad con la cual se mueve una partícula, entonces usted puede establecer la velocidad, y esa velocidad es una función continua, entonces se puede establecer la posición final de la partícula, siempre que conozca la qué,
la posición inicial y la velocidad con la cual la partícula se mueve en un lapso de tiempo que en este caso va de T0 a T. Eso se puede hacer. Entonces, ese teorema se puede utilizar acá para resolver el mismo problema. Entonces, utilizamos el segundo teorema final. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo la posición inicial, aquí está, esta es la posición inicial, esta es la posición inicial, vamos a ponerlo por acá, y esta es la velocidad. Y si tengo la posición inicial y la velocidad, pues entonces utilizo el segundo teorema fundamental del cálculo para conocer f de t, que en este caso sería la posición final. Entonces, integro. F de t es igual a la posición inicial más la integral, el tiempo inicial vale 0, ¿no? El t inicial es 0 hasta t. Esta es la velocidad. Entonces, 1,15, integro aquí la integral de e a la menos u es menos c a la menos u, d a la u es c a la u, y la integral de 3 es 3u. Esto evalúa entre 0 y t. 1,15, esto evalúa en el límite superior es esto, y esto evalúa en el límite inferior es esto. Hago la resta, las sumas y todo lo demás, y me da esta respuesta, y esta respuesta es exactamente la misma respuesta de acá. Ay, disculpe, uy, tengo un poquito de agua aquí, estoy reseca mi garganta. Todo esto es una copia fiel de las cosas que hemos visto en cálculo 1 y 2, ¿no? Bueno, aquí está la grafiquita de la función vectorial, ahí se las hice también con GeoGebra. Ustedes también pueden intentar hacer la gráfica, mire. Este es el punto inicial y esta es la posición. Igualmente, yo aquí cada punto por ir trazando el vector tangente, porque el vector tangente, que es la velocidad, también me lo da este vector, que es la derivada. Entonces aquí va a tener el vector velocidad o el vector tangente, como le quieran decir, vector velocidad o el vector tangente. A propósito, yo no lo hago, pero la segunda derivada, que es aceleración en funciones vectoriales, tiene una interpretación espectacular. Lástima que a veces uno no le quede más tiempo para hacer estas cosas, pero bueno. ¿Listos? Bueno, en términos físicos, ojo, una cosa importante, voy a volverme a esta figurita que tengo acá, un momentico,
¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan? Señor. Sí, señor. Uy, disculpa. Se me presentó este asunto de ustedes se le meten al rancho a uno y uno se le mete a ustedes al rancho, ¿no? Entonces aquí se me acaba de presentar un asunto doméstico. Bueno, el asunto está aquí. El asunto está acá. Una cosa es hablar de la distancia, ¿sí? Y aquí hay varias discusiones y sobre todo por esto cuando entramos aquí, y lo bonito del cálculo es su gran relación que existe con la física. De hecho, primero fue la física y después fue el cálculo. No se crean que primero fue el cálculo y después la física. Es todo lo contrario. La física fue la que generó la necesidad del cálculo. Porque no se olviden, yo les insisto, el cálculo es una herramienta matemática que nos permite formalizar los conceptos de la física. Entonces aquí hay una cosa bonita, ¿sí? Una cosa es, ¿sí? Usted puede decir, oiga, aquí de Bucaramanga a Bogotá, en línea recta hay tantos kilómetros, ¿sí? Bucaramanga y por aquí está Bogotá. Y entonces en línea recta son tantos kilómetros. Otra cosa es si usted se va por carretera, ¿sí? Entonces, la distancia entre los dos puntos es diferente, es decir, la magnitud del desplazamiento, es decir, la distancia entre estos dos puntos es diferente a la distancia recorrida, ¿no? A lo largo de la curva. Eso quiere decir que en general, si no estoy considerando una recta, la magnitud del desplazamiento entre dos puntos y la distancia recorrida son completamente diferentes. Esto es distancia, esto es D. Y esta es distancia recorrida, se le nota con una S. ¿Sí? Ese es el estándar, la notación que nos utilizaron los ¿qué? Los físicos. ¿Sí? De esa manera, entonces, el problema que uno tiene es cómo hago yo para calcular la distancia recorrida a lo largo de una curva. No quiero encontrar el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento, sino la distancia recorrida a lo largo de la curva. Esa distancia recorrida, eso es un arco, se llama longitud de arco. Y la pregunta es cómo calcularlo y la respuesta no es tan ¿qué? No es tan difícil. Bueno, aquí unos ejemplitos. ¿Dónde está? ¿Dónde está longitud de arco? ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo entonces aquí es un punto inicial, un punto final. Aquí tengo el desplazamiento entre esos dos puntos y puedo encontrar la magnitud de ese desplazamiento, la distancia entre esos dos puntos. Otra cosa es la distancia recorrida a lo largo de la curva y entre esos dos puntos, lo que está aquí. ¿Ok? Entonces, la idea de eso es, aquí sí me voy a, creo que es este material, no, es el cuarto, el quinto. Me voy a sacar esta figurita, esa figurita está acá. Miren, aquí la tengo lista. Entonces, ¿cómo sucede el asunto? Yo vuelvo, insisto, yo no estoy interesado en encontrar cuál es la magnitud del desplazamiento entre el punto inicial y el punto final, sino yo quiero correr cuál es la distancia recorrida a lo largo de mi curva. Entonces, ¿cómo hago? Primero que todo, pues yo cojo el intervalo, como esto va de un punto inicial que voy a llamar f de A, y un punto final f de B. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Entonces lo que hago es introduzco en el intervalo AB, que es donde toma valores T, tomo una partición aquí. Tum, 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 tum. Este es el primer valor de T, este es el valor inicial, ¿no? Está T1,
T2, bla, 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 hasta un valor final aquí por n. Es decir, parto de ese intervalo en n partes iguales. Entonces, de esa manera, este f de a se me convertiría en el punto inicial. Este puntico por acá sería f de t1. Por aquí estaríamos con f de t2 y así sucesivamente. Y después lo que hago es marcar los desplazamientos sucesivos entre esos dos puntos. Aquí tengo desplazamientos entre t de 0 y f de t1, el desplazamiento entre f de t1 y f de t2, f de t2 y f de t3, y así sucesivamente me voy midiendo eso. Entonces, ¿qué es lo que observo? Yo encuentro la magnitud del desplazamiento entre esos puntos. Yo lo llamé d1, d2, d3, bla, bla, bla. Y segundo, le llamé a la distancia recorrida a lo largo de la curva como L1. Ese es el primer tramito de la distancia recorrida a lo largo de la curva. Aquí estaría el segundo, aquí estaría el tercero, el cuarto, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que yo observo? En la medida en que yo aumente el número de puntos en el intervalo ahí, pues estos desplazamientos van a estar aquí más cercanos. Es decir, en la medida en que yo aumente el número de puntos dentro del intervalo, estos arquitos, estos desplazamientos, la longitud de los desplazamientos se me van acercando más y más a la longitud a lo largo de la curva. Y lo que entonces estoy mirando ahí es que la longitud de los arquitos o la longitud a lo largo de las curvas los puedo aproximar por los desplazamientos entre los respectivos puntos. Entonces, al sumar las longitudes, cada una de estas longitudes a lo largo de la curva, voy a sumar la longitud de la curva. Y esas longitudes los aproximo por desplazamientos. Y después hago que en esto el número de puntos que yo considero en el intervalo pues se vaya a infinito. Es decir, tomo este límite, esta suma cuando esto está infinito. Y si este límite existe, pues vale L. Ahora, yo tengo que meter la notación de integral. Pues, ¿qué es lo que tengo en cuenta? Aquí también vale el teorema de la primera derivada, que es que desplazamiento por unidad de tiempo lo puedo aproximar por la derivada para algún TI que se encuentre entre TI menos 1 y TI. Y aquí espejo desplazamiento, le encuentro la magnitud al desplazamiento, me encuentro en ese caso que la magnitud del desplazamiento es igual a la magnitud de la derivada, que es rapidez multiplicado por el delta de TI. Reemplazo esto acá, hago una carpintería fácil y encuentro esta hermosa fórmula. Y esta hermosa fórmula la puedo escribir como esta integral. Porque el límite de una suma es una integral, ¿no? Por eso fue que hice este tratamiento, al cambiar esto por esto, para poder aquí cambiar la derivada, el límite de una suma por una integral. Y esta formulita que está aquí es lo que se conoce como la fórmula de la longitud de arco. Eso es lo que aparece aquí, es esta formulita, la longitud de arco, es decir, la longitud del desplazamiento, de la longitud a lo largo de la curva L, eso lo llamo L, entre el punto inicial y el punto final. El punto inicial vamos a suponer que es A, y esto es B, es igual a la magnitud de la derivada de la función vectorial. ¿No? No se olviden que la derivada es la primera velocidad o vector tangente y que la magnitud de la primera derivada es rapidez, si consideramos que F es velocidad. Entonces, jóvenes, de esa manera, entonces podemos nosotros encontrar entonces el desplazamiento de una partícula a lo largo de la trayectoria que describe la función vectorial que la represente, porque esto puede representar la trayectoria de una partícula. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Encuentra el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento desde 0 hasta 4pi. F de T0 es el punto inicial y F de 4pi es el punto final. Encuentran esos puntos, restan, y esta es el desplazamiento. Y la magnitud del desplazamiento me da 4pi. Tercero, calcule
parametrice la longitud mediante la función de longitud. Perdón. Calcule la longitud de arco de la hélice circular desde T0 hasta 4pi. Entonces, ¿qué hacemos eso? F de t, encontramos la derivada. Aquí está. La derivada de 2 coseno de t es 2 menos 2 seno de t. La derivada de 2 seno de t es 2 coseno de t. La derivada de t es 1. Aquí está. Esta es la vector tangente o velocidad. Le encontramos la magnitud de la primera derivada. Aquí me quedaría 4 coseno de t y aquí sería 4 seno cuadrado de t por este lado y por este lado 4 coseno cuadrado de t y el cuadrado de 1 es 1. Esto aquí factorizamos 4 porque seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t vale 1. Entonces 1 más 1 más 1, perdón. 4 es factor de seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, que es 1, entonces me queda 4 por 1, 4 y más 1 me daría raíz de 5. ¿Listos? Entonces yo quiero conocer la longitud de la curva entre 0, entre el punto inicial, vuelvo y cito, que es f de 0 y entre f de 4pi. Entonces integro esa rapidez, que esta es la rapidez constante, hago toda la carpintería y eso me da 4 raíz de 5pi. Ese es el adelanto de la longitud. Obsérvese que este valor es mayor que el desplazamiento, ¿no? Y es obvio, ¿no? Aquí el desplazamiento es en línea recta, mientras que a lo largo de la curva requiero más distancia para poder llegar entre esos dos puntos. ¿Ok? Bueno. Un ejemplito sencillo. Todos sabemos que el perímetro de una circunferencia es 2pi por radio, ¿no? Entonces, ¿cómo probamos eso? Tomamos la circunferencia, centro de energía de radio A. Tomo esa porque esto es independiente de donde tenga el origen la circunferencia, pero más cómodo hacerlo en el origen. Parametrizo la circunferencia. X vale a coseno de teta, Y vale a seno de teta y teta está entre 0 y 2pi. Con las ecuaciones paramétricas encuentro la función vectorial. Con la función vectorial encuentro la primera derivada. Aquí la derivada de esto sería menos a seno de t, menos seno de teta. Y la derivada de a coseno de seno de teta es a coseno de teta. Encuentro magnitud. Aquí obsérvese que tengo factor común a cuadrado. Y a cuadrado es factor común de seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Por lo tanto, aquí me queda únicamente a cuadrado. La raíz de a cuadrado es valor absoluto de a, y como a es positivo, pues valor absoluto de a vale a. Por lo tanto, la longitud o perímetro de la circunferencia es la integral entre 0 y 2pi de la rapidez que es a. Aquí está. Sale el factor común a y me queda la integral entre 0 y 2pi de t, eso es t. Y t valor entre 0 y 2pi me da 2pi. Entonces aquí está 2pi por a. El perímetro de una circunferencia es 2pi por a. Está aprobado. Anteriormente uno esta formulita se la entregaban a uno y palabra de Dios, ¿no? Hoy por hoy esa formulita la podemos demostrar, ¿vale? Bueno, ¿preguntas, jóvenes? Jóvenes. No, señor. No, señor. No, un momento. Esto es pura física interesante y que uno le pone un poquito más, digamos, de cálculo, y esa es la ventaja del cálculo. Entonces aparecen todas estas cosas súper interesantes, ¿no? Entonces, jóvenes, ahí está. Bueno, una cosa importante y que la vamos a ver ahorita, y a futuro va a tener mucha importancia por nosotros, es que obsérvese que hasta este punto, el punto inicial y el punto final eran fijos, ¿sí? Yo ahorita voy a poner que el punto final no es fijo, es decir, por ejemplo, me muevo hasta un punto por acá, f de t de la curva. Y entonces, en lugar yo de hacer la integral desde 0 hasta 2pi, como lo estoy haciendo aquí, es que hago la integral entre 0 y t. Y hago aquí la magnitud de la primera derivada. No se olviden que la variable de integración y la variable de los límites de integración y la variable de los límites de integración no pueden ser los mismos, entonces pues lo pongo acá a 1.
Si yo hago esta integral para este caso, ya sabemos que esa magnitud da raíz de 5. Y aquí me quedaría entonces la integral entre 0 y t, entre 0 y t, de dt, de du. Y pues cuando yo hago esto, toda mi carpintería, pues esto es raíz de 5t. Es decir, aquí tengo una función que depende de t. Esa función se llama función de longitud de arco. Y la gran ventaja que tiene esa función longitud de arco es que, por ejemplo, observen lo siguiente. Cuando t vale 0, es decir, cuando estoy en el punto inicial, ¿cuánto es la distancia recorrida? 0. 0. Raíz de 5 por 0 me da 0. Y cuando t vale el punto final, que es 4pi, entonces, ¿qué sucede? ¿Cuánto vale la distancia total recorrida? Que es S de 4pi. Distancia total recorrida, entonces, ¿cuánto sería? 4pi raíz de 5 o raíz de 5 4pi. 4 raíz de 5pi. ¿Sí vio? Es decir, que mediante esta función que aparece acá, yo puedo ir para acá tiempo, puedo ir estableciendo cuál es la distancia que yo voy recorriendo sobre la curva. Eso es una cosa espectacular. Yo parto así, así, y entonces puedo ir tiempo para cada valor de t, entonces en cada momento yo puedo decir cuánto es lo que él va recorriendo, por ejemplo, hasta este punto, ¿no? Y esa es la gran ventaja que tiene entonces, mis estimados jóvenes, la función de ¿qué? De longitud de arco. Y es lo que explico acá. Entonces, aquí está. Yo puedo interpretar esto así. Esto es f de a y esto es f de t. Entonces yo ya no estoy interesado entre el punto inicial y el punto final, sino para cualquier t entre a y b, entre un a y un b. Entonces ahorita lo hago en un t, para un a y un t. Yo necesito saber cuánto vale esto. Y que si voy recorriendo t, entonces me vaya recorriendo punto a punto, me vaya calculando la distancia recorrida. Entonces esta función que calcula la distancia recorrida para cada valor de t entre a y b se llama función de longitud de arco. Y si aplico el primer teorema fundamental del cálculo, porque como esto es una función escalar y la derivada anula la integral, acuérdense este resultadito que fue el que yo puse por acá, la derivada anula la integral, entonces me quedaría entonces que yo derivo aquí con respecto a t, entonces me quedaría esta función que está aquí evaluante, que es f' de t. Entonces, obsérvese que cuando t vale a, me queda la integral desde hasta a, pues la integral de entre hasta a me da 0. Y cuando t vale b, me encuentro que la distancia recorrida es L, que es la longitud de la curva. Pues, está muy bien. La distancia recorrida a lo largo de toda la curva. Eso es importante hacerlo notar aquí, ¿no? Es este pedacito que está aquí, y vuelvo y les llamo la atención sobre él, ¿no? Para este pedacito. Bueno, por otro lado, observemos lo siguiente. Yo he dicho hasta ahorita que la derivada representa el vector tangente, pero para que realmente, y además que ese vector tangente me marca la dirección de desplazamiento de la curva, ¿no? Para que eso realmente suceda, el vector tangente debe ser un vector no nulo. Porque si es nulo, acuérdense que el vector nulo no tiene dirección, o algunos suponen que tiene infinitas direcciones. En últimas, el vector nulo no tiene dirección. Entonces, yo no necesito no solamente que el vector tangente exista, sino que también tenga dirección, es decir, que el vector sea no nulo. Si eso es así, entonces esta integral aquí, al derivar yo en ambos lados con respecto a t, me queda esta hermosa fórmula que ustedes están viendo acá. Esta formulita hay que guardarla, esto lo vamos a estar necesitando por varias ocasiones.
Entonces vamos a tener que la derivada de la longitud de arco con respecto a t es igual a la magnitud de la derivada. Y si además el vector tangente, la magnitud del vector tangente, si ese vector tangente no es nulo, entonces esta magnitud siempre va a ser una cantidad positiva. No se olviden, por favor, que s de t es una función de una variable. Es una función de valor real. Y si una función de una variable es su derivada siempre es positiva, quiere decir que esa función siempre es estrictamente, esa función siempre es estrictamente creciente. Creciente. Esto quiere decir que si la función es estrictamente creciente, entonces la función tiene una ¿qué? Tiene una inversa. Por lo tanto, si S vale g de t, entonces t vale g a la menos 1 de s. Entonces, yo ahorita lo que hago es evaluar mi función vectorial en mi función g a la menos 1 de s. Y eso me da una función f de s. Eso es lo que se llama parametrizar la función vectorial mediante la longitud de arco. Bueno, esa es la matemática aburrida. Esa es la matemática aburrida. La verdad, esto tiene una connotación más importante. Se la explico. Se las voy a explicar. Porque aquí tengo la función vectorial parametrizada por t y aquí tengo a la función vectorial parametrizada por el parámetro de longitud de arco. ¿Ok? Entonces, les explico cuál es la diferencia. Eso lo van a ustedes van a ver posteriormente ya en sus cursos de ingeniería de una manera mucho más detallada. Esto tiene que ver con el fenómeno de lo que se llaman las coordenadas lagrangianas y las coordenadas eulerianas. ¿Sí? Y la diferencia entre una y otra consiste en un principio fundamental que ya Galileo lo propuso, o que originalmente lo propuso Galileo, que fue el de la relatividad, ¿no? Respecto a la posición del observador, ¿no? ¿Sí? Y esa relatividad, es lo que yo usualmente le digo a los muchachos de manera muy coloquial, es la siguiente. Una cosa es que uno esté en un andén y vea pasar la chiva, ¿correcto? Y otra cosa es que usted esté montado en la chiva. Entonces, imagínense, jóvenes, que cuando yo estoy trabajando con la representación de mi curva mediante coordenadas t o mediante parámetro t, entonces yo tengo que tener una posición de observador. De mi posición de observador, yo observo, aquí está el punto de la curva. Después, cuando la curva está acá y yo estoy aquí, yo observo que la partícula se encuentra aquí y así sucesivamente. Entonces, mire que aquí mi posición como observador con respecto a f de t, mi posición como observador es una posición estática. Yo estoy plantado, como cuando digo, usted está parado en el andén y vio pasar la chiva. La chiva describe una ¿qué? Una trayectoria. Y usted como observador va observando cómo va describiendo esa trayectoria, esa partícula. Volviendo al cuento de la chiva, la chiva sería la partícula. Y este es usted plantado en el andén mirando pasar la chiva. Pero resulta que los señores que van montados en la chiva no tienen una posición estática respecto al fenómeno que está ocurriendo, que es el movimiento de la partícula, porque ellos se van desplazando con la partícula. Entonces, en este caso, la posición del observador que va montado en la chiva no es una posición estática, es una posición que es dinámica. Y esa cosa es muy importante, por ejemplo, en lanzamiento de proyectiles. Entonces, y eso fue necesario desarrollarlo sobre todo por los vuelos interespaciales, ¿no? Por ejemplo, cuando el hombre fue a la luna. Porque es que resulta que esta posición del observador es aquí a nivel de la Tierra. Es a nivel de la Tierra, dice, sí, yo estoy aquí, allá se está moviendo el tipo. Y mientras todo esté a unos ciertos kilómetros sobre la superficie de la Tierra, todo está bien, pero es que cuando llegamos a la luna ya la cosa cambia. Ya no estamos a unos kilómetros sobre la superficie de la Tierra, estamos por fuera de la Tierra. Entonces, ¿yo cómo hago para establecer la posición del satélite de la partícula, que en este caso es un cohete el que está viajando para llegar a la Luna? Bueno, que finalmente fue un módulo lunar el que aterrizó allá, porque eso es un viaje de varias etapas, ¿no?
Entonces usted tiene que cambiar la física y las matemáticas o la interpretación de las físicas y cambiar la matemática para poder entender esto. Entonces usted se tiene que poner a viajar con la partícula. Y resulta que cuando yo estoy midiendo el desplazamiento a lo largo de una curva, pues lo que estoy haciendo punto a punto es viajando con la función de longitud de arco. Entonces, por eso, en lugar de parametrizar la curva mediante una posición estática, la parametrizo mediante una posición dinámica, la cual me da el parámetro de longitud de arco. Eso fue lo que cambió mucho del entendimiento de esta cosa del viaje por fuera de la Tierra, ¿no? Aquí tengo un ejemplito. Bueno, una cosa interesante que se puede mostrar cuando ustedes, aparte de que parametrizan la función vectorial, en este caso es el estático y en este caso es de una manera dinámica, digamos, ¿sí? Para yo poder entender estos problemas de grandes distancias interespaciales, pues resulta que eso además tiene una cosa bonita. Resulta que si usted calcula la velocidad, la rapidez con que viaja la partícula, cuando parametriza la función de longitud de arco, encuentra que esa magnitud es 1. Es decir, una cosita bonita de esto es que este vector siempre únicamente me va a marcar dirección. Y me va a marcar siempre dirección porque la magnitud, ¿no? Porque la magnitud de la velocidad de este vector siempre es 1. Es decir, el vector velocidad, el que marca la dirección en la cual me moviendo la partícula, cuando yo parametrizo la función vectorialmente, parámetro de longitud de arco, es 1, es un vector unitario. Ese vector solo marca dirección. Eso lo vamos a ver ahorita. Y miremoslo aquí rapidito, mírenlo. Coseno de t, seno de t, velocidad, rapidez, constante, encuentro S. S es la integral de la rapidez entre 0 y t. Eso es raíz de 2 porque la rapidez es constante, la integral entre 0 y t de dv, y la integral de eso es t. Entonces la función de longitud de arco es raíz de 2. Raíz de 2t, despejo a t, que esto siempre es positivo, se supone es positivo, siempre tú lo pones de manera. Entonces despejo t, entonces t vale s sobre raíz de 2. Entonces este t que está aquí lo cambio por raíz de 2. ¿Ok? Entonces, ahorita viene la distorcida, de que yo les decía ahorita. ¿Cuánto vale la derivada de f de s con respecto a s? ¿Cuánto vale esto, jóvenes? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale eso, jóvenes? A ver si nos vamos. ¿Cuánto vale la de f? 5 sobre raíz de 2. ¿Cómo? La primera, seno es 5 sobre raíz de 2. No, menos seno. Menos seno, sí. Por la derivada es, sería sí. Menos 1 sobre raíz de 2, ¿no? sí, profe. Por seno S sobre raíz de 2. Por seno de S sobre raíz de 2. La segunda sería el seno es coseno de S sobre raíz de 2 y por la interna que es 1 sobre raíz de 2, coma, y la derivada de S sobre raíz de 2 que es 1 sobre raíz de 2. Raíz de 2. Resulta que este vector es un vector unitario. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la magnitud de la derivada? ¿Cuál es la magnitud de la derivada? Entonces, raíz cuadrada de... La primera componente me quedaría un medio, ¿no? Porque es 1 sobre raíz al cuadrado, que es un medio. Por seno cuadrado de S sobre raíz de 2. En la segunda, el cuadrado de 1 sobre raíz de 2 es un medio coseno al cuadrado de S sobre raíz de 2 y más un medio, ¿no?
más 1/2, ¿cierto? Ah, estamos bien, ¿cierto? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Espera un momentico. No, aquí hay un error. Aquí hay un error, disculpe. Aquí es 1. Sí, porque aquí la tercera componente es 1, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Profe, es que creo que esa es la derivada, no la función No, original. esta es la función original, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, Entonces no porque sería menos C, ¿no, profe? Si es la original. aquí está bien. No, disculpe. Es que disculpe, sí era ese sobre raíz de 2. Está tratando con derivada. Entonces sí está bien así, ¿cierto? Sí, Sí, profe. porque aquí vale t. No, sí, sí está bien, me estaba confundiendo. Yo estaba mirando, era la derivada. Ok, entonces, disculpen, aquí es donde yo cometí mi error. Aquí esta derivada vale ¿cuánto? F' de S. Aquí vale, sí, da 1 sobre raíz de 2, ¿no? Sí, profe. Ok, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Ok, ahí estamos bien. Muy bien. Raíz cuadrada. Entonces, aquí esto que está aquí factorizando el seno al cuadrado más coseno cuadrado, esto me da 1/2, ¿sí o no? ¿Estamos? Es que está confundiéndome yo acá con otra cosa. Más 1/2, y 1/2 más 1/2 es 1, y la raíz de 1 vale 1. Entonces, eso es un ejercicio bien, bien interesante. De hecho, yo aquí en mis notas de clase lo hago, ¿sí? En donde demuestro que efectivamente siempre que se haga eso, pues la magnitud del vector tangente siempre va a ser 1 cuando se parametrice respecto a la longitud de arco, ¿no? Y pues aquí está el ejemplito que previamente les expliqué, ¿no? Entonces, esa es, señores, dejemos por hoy acá. Eso es todo lo que tiene que ver, pues terminaríamos el resumen de lo que hemos visto hoy y tratando de dejar cosas para la próxima clase. Entonces, hasta el día de hoy hemos visto entonces todo lo que tiene que ver con el cálculo. Ya hemos empezado a meternos ya rápidamente en asuntos de física, ¿no? Que es la aplicación del cálculo. Entonces, la primera de ellas es que la función vectorial, bueno, lo físico, la de SR es por los físicos suelen denotar eso como radio vector, radius, del latín radius. Entonces, por eso aparece esta R acá. Entonces, este R de t es una función vectorial que representa la posición de la partícula a lo largo de la curva en el tiempo t. Obviamente tengo un tiempo inicial y un tiempo final, y el delta de t, que es el tiempo final menos inicial, es el lapso de tiempo. Obviamente, para el tiempo inicial tengo una posición inicial y para el tiempo final tengo una posición final. Y el desplazamiento es el vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. Y se llama el desplazamiento, que se nota como delta de R. Al dividir el desplazamiento por el lapso de tiempo, me queda la velocidad media. Y cuando en esa velocidad media tomo el límite cuando el lapso de tiempo tiende a 0, y si ese límite existe, eso me da la ¿qué? La primera derivada, ¿no? La primera derivada es velocidad, porque es distancia por unidad de tiempo. Eso es velocidad. Bueno, esto se le llama también la velocidad o velocidad instantánea en el tiempo t. Ahora bien, si tengo la velocidad, encuentro la velocidad inicial, la velocidad final, encuentro el cambio en la velocidad, y ese cambio en la velocidad lo divido por unidad de tiempo o lapso de tiempo en el que yo estoy trabajando, y eso me da la aceleración media. Esa aceleración, porque es velocidad por, que son las unidades las unidades de velocidad, de aceleración, velocidad por unidad de tiempo. Eso es la aceleración media. Y si en esa aceleración media tomo el límite cuando el lapso de tiempo tiende a 0 y ese límite existe, eso me da la primera derivada de la velocidad o la segunda derivada de la posición. Y eso en cualquier caso se llama la aceleración. Esto es física de partículas aplicadas ¿a quién? Aplicadas a curvas. Aquí pues les dejo finalmente un ejemplito
y además pues ustedes lo pueden calcular. Yo hasta esto los publico de la clase del día de hoy. Hoy mismo le hago las correcciones que hubo que hacer, las cosas que dije adicionales y verifican este ejercicio y entonces esta misma noche les estaría un poquito tarde en la noche, pero hoy mismo les estoy publicando este material, ¿vale, muchachos? Para la próxima clase, pues vamos a ver todo lo que son sistemas de vectores TNB y algo más de física de partículas utilizando funciones vectoriales. Bueno, jóvenes, esa es la clase del día de hoy, una maravilla. A mí estas cosas me encantan, espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Les deseo que tengan un buen día. Si no hay ninguna